creo. Y bueno, pues es un tema muy actual y estaremos ahí escuchándolo con mucho gusto, profe, sobre todas las preguntas y todas las cuestiones ahí que colocó, que yo creo que son de una gran vigencia y también de una gran importancia, porque estamos todavía conociendo, ¿no?, cómo funciona este mundo de las redes sociales. Y bueno, si pudiera también conectarlo con el tema más amplio, ¿no?, que tiene que ver con el marxismo, que tiene que ver con el socialismo, con el capitalismo, cómo, qué papel vienen a jugar las redes sociales en todo este contexto, pues mucho mejor. Buenas noches a todos los que se van incorporando. Les cedo la palabra, profe, y nada, aquí estamos escuchándolo para después entrar en un espacio de debate, ¿no?, sobre las ideas que usted nos comparta. La palabra es suya. Bien, muchísimas gracias, Karima, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, vamos a tomar un punto de partida conceptual, vamos a definir qué entendemos por redes sociodigitales, que es como me gusta denominarlas. En primer lugar, son espacios digitales. ¿Por qué digitales? Porque ese espacio está interconectado por computadoras, por algoritmos, y es virtual porque es simulado, supuesto, aparente. O sea, cuando hablamos de espacios, recuerden que es una categoría dialéctica. Por tanto, estamos denominando un fenómeno objetivo, o sea, que es real, que existe con independencia de la voluntad nuestra, de la subjetividad, y sin embargo, estos medios, estas computadoras, estos algoritmos han logrado crear un espacio virtual, ficticio, se puede decir, supuesto, en el cual a través de esas máquinas se logra la interconexión y se establecen vínculos y relaciones de todo tipo entre personas, organizaciones, entidades, etcétera, pero siempre desde plataformas de internet, por lo menos las conocidas, aunque sabemos que ya hay otros países como Rusia, China, que están pensando construir sus propias internet, sus propias redes de redes. Pero bueno, dejar claro que son espacios de redes sociodigitales, sociales, porque está el vínculo humano dentro del mismo. Por tanto, si no estuviéramos los humanos interconectados en todos nuestros intereses, que llegamos hasta ahí, deja de ser social. Y como se hace en ese espacio virtual y digital, por eso es que me gusta denominarlos redes sociodigitales. Además, ya sabemos que redes sociales son estructuras físicas, o sea, los CDR, todas las organizaciones que nosotros tenemos, la federación, los CDR, todas las instituciones que se hayan creado desde el punto de vista social, son redes, y mientras se articulen, se vinculen las personas, se interrelacionen, sencillamente es una gran red. La sociedad es una gran red. ¿Para qué sirven estas redes? Bueno, sirven como canal de información, en primer lugar, allí se siguen noticias, etcétera, etcétera. Como canal de entretenimiento, ocio para divertirse, la gente, como dicen, desconectarse, encontrar trabajos, conectarse con otros profesionales, con estudiantes, con colegas, con familiares, como una vía, por ejemplo, ahora que estamos estructurando el gobierno electrónico, como una vía para la participación y decisión ciudadana. Están los portales ciudadanos, etcétera, que Cuba en esa construcción informatizada de la sociedad y digitalizada está tratando de conectar a todos sus ciudadanos con estas facilidades que permiten estas redes sociodigitales para compartir conocimiento y aprender como ambientes educativos. Por ejemplo, este de aquí en La Manigua, Cardiopensamiento, es un ambiente educativo de formación política, ideológica y cultural en sentido general, para contactar con familiares, amigos, facilita vínculos afectivos, emocionales. Y esto es muy importante porque vamos a estar hablando de esos vínculos afectivos emocionales. Como comunicación inmediata, bueno, miren aquí casi el país conectado con esta iniciativa, y para reproducir la vida física y psíquica en estos espacios y tiempo dígito virtual. O sea, eso es algo nunca antes logrado por el ser humano. O sea, hemos sido capaces de reproducir esa vida física y psíquica también
sea, nuestros reflejos, nuestros gustos, intereses, sentimientos, emociones, en un tiempo y en un espacio físico, dígito virtual. ¿Qué desventajas les vemos? Algunas sacadas con pinzas. Por ejemplo, hay personas que se desconectan del mundo real, eso lo vamos a estar hablando, más el interés que tienen los grandes monopolios de desconectar a la mayor cantidad de personas del mundo real, como ambientes intoxicadores, muy tóxicos. Ahora vimos aquí con Filo una muestra de eso. Crea adicción, por eso hay leyes que tratan de proteger sobre todo a los menores. Sirve como espacio para estafar, para suplantar identidad, para la burla, la amenaza, el acoso, el envío de material o mensajes de contenido pornográfico, sexual, erótico, ataques a la privacidad. Y bueno, uno que más conocemos y vamos a estar conversando también, es todo un manantial de noticias falsas, de tergiversación, de mentiras, de engaño. Ahora, yo parto de este presupuesto. Dime quién es el dueño de las redes y te diré para qué sirven entonces esas redes. Quiero partir de un criterio marxista del propio Carlos Marx, establecido en su obra La ideología alemana. Él decía algo importante: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo por término medio las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Fíjense, se lo he dicho espaciado para que puedan entender la profundidad del análisis marxista. Y eso lo vamos a seguir demostrando. Como lo dice Freybeto, un artículo brillante que publicó el periódico Gramma en enero, febrero, si mal no recuerdo, que decía, se titulaba ¿Salvará el capitalismo a la humanidad? Yo extraje un fragmento que viene muy a tono con esto, porque Freybeto lo hizo desde ese análisis marxista. Dice Freybeto, o escribió, la mayoría de los supermillonarios controlan los medios de comunicación, en especial los electrónicos, o sea, fabrican las ideas que pueblan las mentes de mucha gente. Brillante, reitero, fabrican las ideas que pueblan las mentes de mucha gente. Esos 10 hombres, él se está refiriendo a los 10 hombres más ricos del mundo, que hay coincidencia de que también están presentes en los principales emporios tecnológicos de Internet. Dice, tienen también poder para detectar cada uno de nuestros pasos y registrar nuestras preferencias. Poseen más poder que casi todos los jefes de Estado. De los 10, solo uno no vive en Estados Unidos, el francés Bernard Arnault. Y como se sabe, Estados Unidos es hoy un imperio más poderoso que el romano de los Césares, el persa de Ciro, el griego de Alejandro Magno. Tiene poder ideológico, en especial a través de la industria del entretenimiento como el cine. Económico, el dólar y el euro son las únicas monedas internacionales, exceptuando las virtuales. Y bélico, acumula 3.750 ojivas nucleares. Y agregaba un elemento más, decía, vale subrayar que esos 9 estadounidenses tienen un inconmensurable poder electoral, ya que en Estados Unidos se permite el financiamiento privado de las campañas políticas. Un análisis, o sea, solo resumo, quien es dueño de los medios va a colocar como chef de un restaurante el menú que se va a consumir en esas redes sociodigitales. Eso es importante, porque el tema dice las redes con minúscula de las redes, o sea, las redes, el instrumento para la pesca, para el voleibol, o sea, la malla, las redes de las redes, para que no
te enreden. Ese es el tema, parece un trabalengua, pero es la idea. Y por tanto, lo primero hay que conocer quién es el propietario de la red. De la red no sociodigital solo, sino de la red con la cual se intenta dominar el mundo y meter a todos como si fuéramos peces dentro de un jamo, ¿verdad? Y tomarnos todo como pescados en el océano. Entonces, hay otra idea. Por ejemplo, la principal red sociodigital es Facebook. Hasta enero del año pasado, 2021, última actualización a la cual tuve acceso, estaban usando la red Facebook 2.740 millones de personas. O sea, el mundo tiene aproximadamente 7.500 millones de seres humanos. Por tanto, 2.740 es más de un tercio de la cantidad de la población. Quiere decir que más de un tercio de la población mundial que accede a Internet se conecta con Facebook. ¿Ya? La segunda red sociodigital más importante por la conexión, YouTube, 2.291 millones de personas. Después está WhatsApp con 2.000 millones, Messenger 1.300 millones, Instagram 1.221. Y por ejemplo, Telegram, esta que estamos usando, 500 millones. Pero lo asombroso de eso es que Mark Zuckerberg, que es el dueño de las mayores redes sociodigitales, es dueño, por ejemplo, de Facebook. Ya dijimos, 2.740 millones de personas, de Messenger, de Instagram, de WhatsApp, de Oculus, de Giphy y de Mapillary. O sea, que él solo es dueño de toda la producción de ideas, siguiendo el término de Marx y de Frei Beto, que se producen ahí en esos emporios tecnológicos y que nosotros, queramos o no, consumimos. ¿Por qué? Porque es clasista. No hay una red que no obedezca a una clase dominante. Y la clase dominante en el poder son las de estos supermillonarios. Por tanto, lo que se va a consumir se parece a los intereses de dominación de esa clase. Eso es importante saberlo para no enredarnos con las redes. Por tanto, las redes tienen dueños y nosotros después vamos a ver cómo dentro de esas redes salimos, combatimos y vencemos, porque tenemos muchas posibilidades para vencer, como nos pedía Karima desde el socialismo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Yo les voy a modestamente compartir algunas ideas que he meditado al respecto. Bueno, este multimillonario tiene la asombrosa cifra de 126.000 millones de dólares, él solo. Y así aparecen el patrimonio de Larry Page y de Sergey Brin, que son los dueños de YouTube, la segunda red sociodigital más importante. Fíjense, si Mark Zuckerberg es 126.000 millones, Larry Page es de 128.000, o sea, 2.000 millones por encima. Y de Sergey Brin, 124.000, 2.000 millones por debajo. Fíjense, tres estadounidenses dominando más de ya entre ellos dos, más de la mitad prácticamente de la población que accede a las redes sociodigitales. Y así están dueño de Telegram, que es un ruso que tiene un capital de 13.700 millones, aunque vive desde hace varios años en Dubái. Está el famoso, que se ha hecho famoso, Elon Musk, que recién compró Twitter y que es el hombre más rico del planeta, con nada más y nada menos que con la irritante, porque de verdad no deja de despertar solo irritación, de la friolera de 288.000 millones de dólares. O sea, toda una barbaridad de este hombre que tiene él más dinero que, por ejemplo, la empresa Toyota, más dinero que la ExxonMobil y más dinero que la Nike. Un hombre, y no estamos hablando de sus empresas, ese es su patrimonio
personal. Por tanto, es importante. Dime quién es el dueño y te diré para qué se emplearán y servirán las redes. Es llamativo también que hay varios chinos, por ejemplo, con redes sociodigitales que ya están haciéndole competencia a las redes norteamericanas. Por ejemplo, bueno, está WeChat, que tiene 1.213 millones de personas, sobre todo chinos. Pero bueno, no deja de ser una alternativa. Aquí no es que han creado una red que consumen los propios chinos. Está la que se abre paso, la TikTok, sobre todo en los adolescentes y jóvenes, la WQ, está Weibo y otras que dominan el país, el gigante asiático. Y es importante porque lo hace también con apoyo estatal. Por tanto, ya se abren posibilidades también de poder ir emigrando en un futuro no muy lejano, quizás hacia esas otras redes sociodigitales. Vamos a concentrarnos en el caso Cuba. Hay personas que dicen, Cuba llegó tarde. Sí, correcto, Cuba llega prácticamente en el 2004. Pero hoy 2028, 2022, 18 años después, Cuba tiene de su población de 11 millones, un poco más de 11 millones de cubanas y cubanos, tiene más de 7 millones conectados a Internet. Por tanto, ha sido uno de los países que con más aceleración, que más rápido se ha insertado en las redes. Y esa fortaleza es muy importante para nosotros llevar la batalla que tenemos delante. Bueno, tanto como nosotros, el enemigo se dio cuenta de que esta era una vía y un canal para la destrucción. Por tanto, segunda conclusión, hay un dueño que va a programar sus intereses de clase y todos sus intereses de clase son de dominación. Y en segundo lugar, hay un gobierno que está formado por personas como esta o financiadas, como ahorita expliqué, que tienen poder electoral porque ponen el dinero, que dicen quién es el presidente y quiénes son los senadores y quiénes son los que gobiernan los Estados Unidos. Y algunos de ellos forman parte del gobierno de los Estados Unidos. Ya el propio Donald Trump tiene su propia red social, o sea, The Truth Social, que creó. Por tanto, participan ya no solo como usuarios de las redes, sino también se proponen los políticos ser dueños de las redes, porque es un mecanismo de dominación. Por tanto, en el 14 de febrero del 2006, la entonces secretaria de Estado del gobierno de George W. Bush, Condoleezza Rice, conformó un grupo de tarea para monitorear el uso de Internet en Cuba, en China y en Irán. Después, la otra secretaria de Estado, pero ya del gobierno de Obama, Hillary Clinton, en el 2011 dijo que era pertinente usar el canal de Internet para destruir la Revolución Cubana. Importante eso, usar Internet para destruir la Revolución Cubana. Por tanto, nadie que esté en las redes puede estar ajena a esa intención explícita. En el 2007 la CIA consideró como el asunto de primera importancia. Y ustedes recuerdan que una de las cosas que se hizo, sobre todo por allá por el año 2009, con el contratista Alan Gross, fue introducir el sistema Big Game, o sea, que a través de una computadora con enlaces Wi-Fi inalámbrico, conectaba varios puntos, o sea, creaba una red inalámbrica. Y entonces la misión de estos contratistas era ir dándole a varias personas los equipos y desde esos puntos crear redes y transmitir su subversión a través de estas redes. Pero fíjense que ya desde temprano hay un interés usar este nuevo canal para destruir la Revolución Cubana. En el año 2018, el presidente Donald Trump entonces crea el grupo de fuerza de tarea de Internet para Cuba, que se mantiene vigente, con el objetivo de influir desde la red de redes en la destrucción de la Revolución Cubana.
Papel importantísimo de esta fuerza de tarea durante el proceso del pico pandémico en Cuba el año pasado, los mensajes de SOS Cuba, las intervenciones humanitarias y los sucesos del 11 y el 12 de julio. Tuvo un papel, se monitoreó desde allí, se diseñó desde ahí y se articuló desde ahí, se financió toda la agresión que se produjo desde el espacio sociodigital para tratar de destruir la revolución cubana. Por tanto, importante. Hay un grupo de fuerza de tarea, o sea, un término que se emplea en el argot militar, o sea, que son unas agrupaciones mejor dotadas desde el punto de vista militar. Por ejemplo, hay estructuras definidas, batallones, brigadas, etcétera. Y cuando usted dice un grupo de tarea, por ejemplo, de batallón, está diciendo que es una unidad superior a un batallón. Un grupo de tarea brigada quiere decir que es un grupo superior a una brigada. Y así. Bueno, en el caso de Internet han creado un grupo grueso, sólido, con todo tipo de financiamiento, con todo tipo de recursos para llevar a cabo la guerra desde Internet contra Cuba. Eso es el tercer elemento importante para nosotros saber contra qué nos estamos enfrentando en las redes sociodigitales. Y bueno, en los años que hablaba ahora, 2020, 2021, y felizmente que estamos saliendo victoriosos en el 2022, la pandemia. Entonces, es importante, además del bloqueo recrudecido, se desata una feroz campaña mediática, lo hemos salido, mediática, política, comunicacional. Pero yo me voy a detener porque es importante, porque estos elementos, vamos a llamarle estas dimensiones, se mantienen latentes y se mantendrán. Depende mucho de nuestra resistencia creativa, de nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y en la fe ilimitada en la victoria, para que no nos haga mella este empuje brutal del imperio más poderoso jamás existido en la tierra. Lo primero es que va a lo psíquico. O sea, recuerden que reflejamos el mundo real o virtual en nuestra psique. Por tanto, las direcciones fundamentales de esta guerra va a crear reflejos. O sea, que se anule la capacidad de pensar. Emociones que suelen ser intensas y muy cortas. El miedo, la rabia, el asombro, la incertidumbre de momento. Crear sentimientos ya un poquito más prolongado en el tiempo, esa actividad psíquica, odio, rechazo, etcétera, etcétera. Crear resentimientos, o sea, la persona que no, supuestamente no pudo prosperar, no pudo alcanzar sus objetivos en Cuba, se encuentra resentido si con él se obró supuestamente él cree que injusto o sencillamente no fue beneficiado, o algo. Se aprovecha ese resentimiento, ese sentimiento que tiene de rencor esa persona, generar temores, odios, incertidumbre, depresiones, tensiones, ansiedad, desespero, agobio. Fíjense que les resultan familiar. Y lo estoy diciendo para que nos vayamos imaginando cómo eso desde las redes, a veces usted no se explica, porque una persona está irritada, le dice, no, está irritada porque los precios están adulterados, pero es que en las redes te van llevando a que cuando usted salga al espacio físico, reacciones con el criterio que le sembraron en las mismas. Esto está malo, esto no hay quien lo arregle, esto se va a caer. El hotel Saratoga fue una bomba, fue un acto terrorista. Y entonces esto es culpa del gobierno, eso es porque fue una dictadura. Lo vimos ahora, tratar de ir creando esas sensaciones de desorientación, de miedo, de pánico, de zozobra, de desamparo, etc. La otra dimensión importante que va es a lo ideológico. Y no se puede ser ingenuo, porque eso ellos saben que se decide mucho desde el plano ideológico. ¿Y que intentan sembrarnos? En primer lugar, apatía. No vayan al 1 de mayo, no donen sangre,
ustedes son unos carneros, ¿para qué ustedes siguen esa dictadura? No hagan eso, renuncien, hagan huelga. O sea, la apatía, me desintereso por todo. La desmoralización, la desconfianza, la desmotivación, el desánimo, el espíritu derrotista, el cansancio, el aburrimiento, la desidia, la deserción, y que tratemos después de reorientar nuestra propia identidad personal, porque ya no aceptamos nuestra propia condición de cubano. O sea, decimos, soy cubano, pero no pensamos como cubano, pensamos de otra manera. Y entonces empezamos a reorientar incluso hasta el concepto de cubanía, que eso podemos profundizar más adelante. En fin, llevarnos a la enajenación patriótica, política e ideológica. Está la otra dimensión semiótica cultural, muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hacia lo que nos imponen desde los símbolos y la guerra cultural es a la aceptación del modo de vida capitalista burgués. No existe el socialista, no existe alternativa. Por tanto, el que hay que aceptar a la fuerza, el que nos tiene que gustar o no, el que nos tiene que gustar o sí, es el burgués capitalista. Y además sus símbolos, sobre todo el del American Way of Life, o sea, el del modo de vida americano. Que asumamos su fetiche del éxito de los ganadores, porque no cabemos en el ejército de los perdedores. O sea, buscar el poder, o sea, el primer símbolo que se nos trata de buscar, el del poder. O sea, la autoridad de opinión, de decisión. Usted, vamos a buscar, yo necesito ser escuchado. Para mí lo más importante es que mi opinión, lo que yo diga, lo que yo imponga. O sea, hacia eso va la arrogancia, la prepotencia, como símbolo de poder. Lo segundo, el dinero. Buscarlo a toda costa. No importa si es robando, no importa si es traficando, no importa si es estafando, no importa si es corrompiendo, si es sobornando. Lo más importante es que usted tenga dinero. Bien. Y que a partir de ahí usted adquiera un estatus por el dinero. O sea, es el símbolo de esa sociedad burguesa capitalista que se intenta imponer desde las redes sociodigitales. La otra es la fama. O sea, a golpe de invisibilizar, de anular, de que nos sintamos humillados, avergonzados de nuestras condiciones de cubanos, de comunistas, de revolucionarios. Un ataque, recuerdo cuando el presidente dijo, los revolucionarios defender como si se estuviera diciendo otra cosa. Porque se hizo desde un desconocimiento total, pero además con una mala fe y una mala intención. Porque es difícil concebir si es que la nación nació con una revolución. La nación la hicimos en una guerra de independencia y llega hasta hoy con más de 150 años, cumplirá 154 años el 10 de octubre. Por tanto, pero el que no entienda eso es que no, en Cuba no hay patria. Antes del 10 de octubre en Cuba no había patria. Antes del 10 de octubre en Cuba no había nación. Antes del 10 de octubre en Cuba no había símbolos nacionales. Eso se los dio la revolución con Céspedes, hasta ahora con Díaz-Canel. Y seguirán adelante. Por tanto, cuando se dice los revolucionarios a las calles, somos todos. El pueblo que sigue incondicionalmente su herencia histórica. Bueno, pero precisamente se nos trata de anular eso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que entonces nos visibilicemos como famosos. Entonces, por eso usted entiende todo el mercenarismo cultural, los neoanexionistas culturales, esto de la farándula, de Semer Bueno, y toda la parrilla esa de anexionistas que buscan más que todo fama y le dan premios y todo para tratar de sentirse en una determinada élite que todos sabemos que no caben ni cabrán jamás. ¿Ya? Pero bueno, la fama. Vamos a perseguir la fama a como dé lugar. Pones una bomba y te haces famoso. ¿Ya? O el hombre que puso la bomba, el hombre que mató al policía, el que viró la patrulla, te hiciste famoso. O sea, eso se busca. Y lo otro, la belleza. La desesperación
por ser bello, atractivo, y entonces se deja de un lado lo profundo, lo que de verdad tiene valor útil, lo que tiene significación y significado, lo que ayude. No estoy diciendo que se rompa la estética, no. Lo que pasa es que no puede ser la belleza, y entonces llegar a ella desde lo banal. Pero además ponerlo por encima de lo que es útil, de lo que es bueno y lo que es necesario. Y no estamos diciendo que haya que hacer un monumento a la chapucería. Las cosas hay que hacerlas bien y bonito, pero no una oda así a todas a la belleza. Por tanto, hacia eso va lo simbólico y lo cultural, lo axiológico y lo ético al sistema de valores. O sea, en primer lugar, el egoísmo. Y ustedes vieron ahora en Confilo, la acción solidaria era donar sangre, tratan de anularla. No, oye, eso, donación de sangre. O sea, esa acción no se pondera. ¿Y qué se pondera? Lo que sea su contrario. Mientras más egoístas, mejor. Mientras sean mentirosos, deshonestos, desfachatados, sinvergüenza, cínicos, es mejor. Ese sistema de valores, ese es el que se sobresalta. La mediocridad, la estupidez, la indecencia, la vulgaridad. Por tanto, es lo que se busca. Y está el último, el volitivo conductual. O sea, tratar de anular nuestra voluntad patriótica, revolucionaria. Y para eso buscar el descompromiso, la desmovilización, el abandono de la causa, de la trinchera, de la dirección, de la utopía. Que dejemos de creer de que un mundo mejor es posible, de que una sociedad más justa, más humana, más inclusiva es posible, que un socialismo próspero y justo es posible. Nos tratan de quitar la esperanza, o sea, y tratar de que aceptemos como natural el capitalismo y su valor. Y entonces, para ello, les propongo, les voy a leer las opiniones de 6 expertos que mejor que yo van a ilustrar cómo se despliega esa guerra no convencional, esa guerra gemela, o sea, cultural y semiótica, y la subversión política e ideológica a través de las redes sociodigitales contra Cuba. Bueno, la primera que tengo es a nuestra querida Karima. Yo extraje unos fragmentos de un audio chat que tuvimos el privilegio, un compañero y yo, de transcribir, y hay unas ideas que traje que me parecieron de ellas maravillosas. Lo primero dice, ¿qué hacen estos grandes medios? Se pregunta Karima. Dice, lo que intentan todo el tiempo es anular la capacidad de pensar. Vean qué brillante eso. O sea, es buscar el like, buscar la cantidad de seguidores al costo que sea necesario. Por lo general tú ves estos influencers que te hablan de cosméticos o que te hablan de las cosas más, a veces hasta más tontas, y tienen millones de seguidores y son totalmente funcionales al sistema. Dice, ¿por qué son funcionales al sistema? Porque mientras más gente tengan embobada frente a una pantalla, consumiendo un contenido que no problematiza para nada la realidad y que en definitiva lo que te importa es pues llegar a una mayor cantidad de gente, porque lo que estás es fabricando consumidores acríticos con relación al sistema, con relación a su realidad, pues entonces mejor. Eso es lo que se persigue. Eso está todo este tema de la publicidad y del marketing y de cómo llegar a más gente. Fíjense lo que ella nos refiere, que aparece en las redes sociodigitales. Decía ella más adelante que es un segundo criterio. Se ha satanizado la ideología. Dice, tú hablas de ideología o tú hablas de socialismo o tú hablas de comunismo y vienen las críticas. De que si eres chea, de que si entonces hay toda una campaña fuerte contra el pensamiento divergente, contra un pensamiento contrahegemónico. Entonces estamos también a veces a la cacería de lo cool, de lo genial, de lo que puede enganchar más gente. Y a veces tú ves que las redes se llenan de una banalidad o de mensajes que a veces son confusos, que no tienen un fundamento ideológico. Y eso es mucha verdad. Y concluía ella, por lo menos en las notas que traje, hay una folclorización también de la política y hay un vaciamiento del contenido ideológico.
de los símbolos políticos. En Cuba también pudiéramos estar corriendo esos riesgos. Decir revolución sin que realmente la estemos asumiendo hasta las últimas consecuencias. Y lo que es, y con coherencia, lo que la revolución significa. Por ahí van ellos. La línea de vaciar de contenidos nuestros símbolos. Folclorizar un poco también todo el universo de sentido. Lo que han sido los símbolos históricos. De buenas a primeras, ser de izquierda, pero no ser anticapitalista. Estoy contra el bloqueo, pero no ser antiimperialista. Vean, brillante en mi consideración, por eso lo traje. Hay un segundo experto, Raúl Antonio Capote Fernández, el agente Daniel. Dice él, escribió, constantemente debemos lidiar con los llamados influencers anticubanos, los cibersicarios y otros especímenes que actúan en el ámbito digital, activistas a sueldo de la guerra ideológica, que no son genios de la comunicación ni poseen un carisma especial. Simplemente son individuos que trabajan a partir de la información que les brindan los centros de estudio, los servicios especiales, la fuerza de tarea de Internet contra Cuba, que igualmente emplean las tecnologías para apropiarse de esos datos. Así hicieron contra la URSS. Trabajan sobre las debilidades y deficiencias, sobre los automatismos, miedos y estereotipos identificados. Detrás de ello está la gran maquinaria de la subversión ideológica. Decía en otro momento, en los sitios de redes sociales digitales no nos exponemos solo a una guerra de contenido, sino de impactos emocionales. Esta influencia emocional en las redes sociales ha sido efectiva para el enemigo, porque ha logrado manipular el desasosiego, la desesperación, la irritación, la ansiedad y la desesperanza que se aloja en la psiquis de muchos compatriotas por el impacto de las carencias materiales que agudiza el bloqueo yanqui y la crisis que ha desencadenado la pandemia. Decía Javier Gómez, ¿recuerdan? El que hizo ese material increíble, la dictadura del algoritmo, Javier Gómez Sánchez, un tercer experto. Decía él, para dar credibilidad a esos contenidos oportunistas, se posiciona como líderes de opinión a músicos, humoristas, actores y todo tipo de figuras públicas, siempre y cuando sus publicaciones sean lo suficientemente superficiales, agresivas y supuestamente contestatarias, logrando cierta descomposición de debates legítimos y críticas necesarias a esas posiciones. Esa no es una guerra gratuita, es una guerra para aterrorizar personas, sumirlas en el miedo y que no se expresen o que digan lo que la maquinaria de las redes impone como cool o simpático, lo que va con la corriente. Dice Rosa Miriam Elizalde, una de las más entendidas sobre este tema en Cuba y en el mundo pudiera decir, cuando usted entra en una plataforma social, ofrece datos privados desde el primer minuto en que se registra. Me llamo fulana de tal, soy periodista, estoy casada, me gusta Silvio Rodríguez, vivo en La Habana. Con eso le está diciendo a una máquina en qué burbuja debe ser ubicada como usuario. Por eso inmediatamente le empiezan a aparecer los filtros del tipo, quizás conozca a, quizás te guste tal cosa, sugerencias para ti. ¿Les resulta familiar eso? Seguía diciendo la experta, cuando usted acepta una u otra propuesta, lo que hace es compartir con una empresa privada rasgos personales e intereses, datos que luego ésta vende a terceros. Aunque usted no suele ver las transmisiones de Otaola o la página de Cibercuba, las empresas que sostienen estos proyectos o su claque pagan pautas publicitarias para que el algoritmo ubique esos contenidos, aunque usted no quiera verlos. Dentro de una audiencia cubana transnacional que ha dejado decenas de datos rastreables. Mientras más interactúa el usuario, más saben de él Facebook o YouTube y más precisa se torna la máquina que opera la plataforma y que funciona con aprendizaje automático. Aprende con cada uno de nuestros clics. Dice el profesor Ernesto Esteves Rams, profesor de física de la Universidad de La Habana,
muy activo, igual que nuestra Karima en los medios, en el Granma, Cuba Debate, etc. Por ejemplo, decía, cuando abrimos nuestras redes, ¿qué elementos de esa posmodernidad nos encontramos ahí? ¿Y cómo funcionan dentro de esa guerra ideológica? Dice, encontramos, por ejemplo, la relativización del conocimiento. Eso no es nuevo. La simplificación del conocimiento es algo viejo. Al capitalismo no le interesa que se piense. Al capitalismo lo que le interesa es que se consuma. Pero ahora lo que quiere es que se consuman ideas. Para que las ideas sean consumibles, debe reducirlas, convertirlas en algo repetitivo, lograr que se vean las ideas ajenas como propias y que el receptor se convierta en reproductor. Seguía diciendo, la relativización del conocimiento es quitar las jerarquías en el abordaje de las cosas. Voy a poner un ejemplo, dice Ernesto. En las redes sociales se iguala la opinión de una persona que ha dedicado 20 años a estudiar a Shakespeare, que ha leído y analizado todas sus obras, al mismo nivel de una persona que nunca ha leído ninguna, pero ha visto una película basada en una obra de Shakespeare. La intención es que en esa falsa igualdad esas dos opiniones sean tenidas en cuenta al mismo nivel. No quiere decir que uno desprecie una opinión u otra, sino que esas dos opiniones no tienen el mismo nivel. Para eso es necesario simplificar los mensajes. Tienen que ser sencillos. Se sustituye la profundidad de una idea con su simplificación y se crea la ilusión de que dominar esa simplificación le hace a uno ser experto en la materia. Vean qué brillante. Y está el caso de Iroel Sánchez. Dice Iroel, la pupila asombrada, la pupila insomne. En las redes aparece todo el tiempo un tipo de titular o de imagen que acude a lo emotivo, sabiendo que el usuario promedio no va a leer o analizar un texto largo, ni a profundizar, sino que va a tener reacciones inmediatas, estimulando una serie de reflejos condicionados en un tipo de individuo en que ya se ha sentado por esa maquinaria y la prensa hegemónica a nivel global que el gobierno cubano es censor, es represor, etcétera. Encima de ese asentamiento, estos titulares rebotan automáticamente porque el lector está confirmando lo que se asentó antes. Mira esto, mira lo otro, le hicieron esto a fulano, hicieron esto, otro, pasó tal cosa, tal otra, etcétera. Seguía diciendo Iroel, ese uso de la emotividad es algo en lo que se basan las noticias falsas, porque muy poca gente busca la verificación. Se dice que el 70% de los que ven una información falsa no ven el desmentido. Además, yo diría que el hecho de que ese fenómeno sea cada vez más intenso invalida aquella vieja afirmación de que la mentira tiene patas cortas. Ya eso no es tan así. La mentira viaja ahora por fibra óptica a la velocidad de la luz y la que tiene patas cortas muchas veces es la verdad. Ahora, amigas y amigos, ¿cómo derrotar esa estrategia? ¿Cómo ganar la guerra? Miren, modestamente, perteneciendo a un grupo como la Manigua, modestamente recibiendo esta preparación desde la Academia Cardiopensamiento, toda la articulación de la plataforma revolucionaria Sierra Maestra. Es un ejemplo de contraofensiva, de contrahegemónica, contraofensiva, contrahegemónica. Y funciona porque no nos hacen mella ninguna de estas estrategias. Pero lo dejo con criterios del comandante en jefe. ¿Quién mejor que él para decirnos algunas de las formas de hacerlo? En primer lugar, decía el jefe, la verdad hay que repetirla una vez, 10 veces. La verdad hay que repetirla una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, si es que queremos que se difunda, si es que queremos que se conozca, si es que queremos que se conozca y que se comprenda. Martí decía en una ocasión algo que para mí es muy útil y se lo regalo.
Martí decía, el que insiste hace pensar al que otorga. Oigan eso, el que insiste hace pensar al que otorga. Nosotros podemos tener un grupo de compatriotas confundidos, desorientados, desinformados, que si nosotros ahí seguimos, insistimos con una idea, con la verdad, llega un momento en que lo ponemos a pensar. Esa es la idea que nos decía Fidel y que retomo de Martí. Otra idea que es importante difundir, la de calidad de vida, porque nos dicen que esto está malo, en Cuba no se puede vivir, es un sistema fallido, allí todo fracasó. Por tanto, oigan lo que dice el jefe, calidad de vida es patriotismo, calidad de vida es dignidad, calidad de vida es honor, calidad de vida es la autoestima a la que tienen derecho de disfrutar todos los seres humanos y no caer en el paquete de los losers, de los perdedores. La calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura. Los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida, aún por encima del alimento, del techo y de la ropa. Yo coincido con ese criterio del comandante, porque usted puede tener techo, ropa y alimento y ser un infeliz, un humillado, un maltratado, un desfavorecido del propio sistema capitalista. Seguí insistiendo el comandante en jefe, otra idea. Los que hacen concesiones, bueno, nosotros vamos a estar en las redes, ¿qué hacer? En primer lugar, no hacer concesiones. Los que claudican, los que se ablandan, los que traicionan, esos nunca llegan a ninguna parte. Si nosotros queremos llegar a la victoria, no podemos claudicar, no podemos hacer concesiones, no podemos ablandar y no podemos traicionar los principios y la historia de este país. Y no podemos traicionar a este pueblo. El camino a nuestro juicio, dice el comandante en jefe, no es crear conciencia con el dinero o con la riqueza, sino crear riqueza con la conciencia. Hay quien está esperando que la prosperidad venga con la solución económica a la inflación en Cuba, o que se elimine el bloqueo. Y eso va a demorar. Nosotros tenemos que, en primer lugar, crear conciencia en nuestro pueblo con valores, con educación, con cultura. Y entonces, a partir de esa conciencia, ser más eficiente, más disciplinado, más organizado, más productivo, más responsable, más sensible, más humano, más solidario, más apegado a nuestro pueblo y a sus destinos. Pero a partir de asumir esa conciencia. Dice el jefe, que es otra de las cosas en las redes, que yo le llamo a veces, a algunos compañeros le llamo la enfermedad infantil del infantilismo revolucionario, porque se aferran a la crítica. Y el jefe decía, no es lo mismo la crítica de los errores históricos que la crítica destructora a la historia de un país. Y hay quien quiere ser tan crítico que empieza entonces criticando todo en el país. Y se suma entonces a la caravana de críticas del país. Y a veces lo que hace falta es unir fuerzas para reconocer la fuerza y pujanza de este país, la resistencia de este país, la capacidad de vencer de este país. O sea, no es que no sea posible hacer crítica, yo soy del que hace bastante crítica, pero no es lo mismo criticar errores históricos que criticar destructivamente la historia de un país. No es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. Nos decía, por tanto, hay que estar informado y tener capacidad para pensar. Y el socialismo tiene que cuidarse del burocratismo, tanto como del imperialismo. No olvidarse de eso, porque el burocratismo es más peligroso, porque es un enemigo clandestino. Por tanto, en esta batalla, si hay algo a lo que hay que ponerle una bomba, por eso digo, yo soy crítico, es al burocratismo, a los que están detrás del buró y diciendo hay que hacer, y miren, no hicieron, pero nunca va a la plaza y nunca va al surco y nunca va a una zona roja y nunca dona sangre y nunca está allí con los rescatistas y nunca está en las redes sociodigitales defendiendo la revolución. ¿Entiendes? Por tanto,
eso es importante hacer. Lo otro que me parece que podemos hacer, y sigo con el comandante en jefe, dice, nosotros muchas veces ayudamos al enemigo, ayudamos al trabajo del enemigo y no nos comportamos como debemos comportarnos frente a los obstáculos y a las dificultades. El que claudica, el que se cansa, el que se rinde, le hace un gran favor al enemigo. Mientras más obstáculos, yo lo decía Céspedes, si nosotros vemos los obstáculos grandes porque estamos de rodillas, si usted se levanta, el obstáculo es más pequeño, es más pequeño. Por tanto, es lo que dice el comandante en jefe. No se puede ayudar al enemigo con una actitud floja, blandengue, que nos aparte de la lucha frente a ese enemigo imperial. Cuando alguien quiera saber otra idea del comandante importante en las redes sociodigitales, cuando alguien quiera saber si una posición es buena o mala, a veces, fíjense, sentido común. Usted está en las redes, hay una noticia y oigan lo que dice el jefe. Cuando alguien quiera saber si una posición es buena o mala, pregunte de qué lado están los imperialistas. Pregunte de qué lado están sus periódicos, sus voceros, sus escritores, sus propagandistas. Por tanto, nosotros decimos, vamos a preguntar de dónde vino la noticia, cuál fue la fuente que lo trajo. Ya, si lo trae Cibercuba, lo trae Otaola, olvídate, esa noticia es falsa. Lo trae Granma, lo trae Juventud Rebelde, lo trae Cuba Debate, viene desde la Manigua. Entonces eso sí es cierto. Y nosotros estamos en la red, tenemos que saber esa fuente de dónde es. Y por último, para mí el criterio, que aquí lo hemos compartido mucho, y es la última recomendación, en las redes, estar unidos y entender la unidad, como la han publicado muchos compañeros, y eso me complace, que así la sumamos, como lo dice el comandante en jefe. Para mí, unidad significa compartir el combate. En las redes hay que combatir. Compartir los riesgos allí, sin buscar poder, fama, belleza ni dinero. Defender la revolución y las causas justas de la humanidad. Compartir los sacrificios en el mundo físico y en el mundo virtual. Estoy diciendo las dos cosas. Compartir los objetivos de esta revolución, sus planes de desarrollo, su conceptualización, el código de las familias, la constitución y todo lo que se hace. Sí, compartir los objetivos, las ideas, los conceptos y estrategias que tiene la revolución, a los que siempre se llega mediante debates y análisis. Y esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. No estamos imponiendo ideas, la estamos compartiendo y la estamos sometiendo a debate. En las redes, estar unidos significa luchar de manera común contra los anexionistas, contra los vendepatrias, contra los corruptos que nada tienen que ver con un militante revolucionario. Así dijo el comandante jefe y así concluyo mi exposición. Karima, muchas gracias en esta parte. Bueno, no, muchísimas gracias a usted, profe, por la intervención. Yo creo que además de sus ideas, pues ha hecho usted ahí un compendio muy bueno, ¿no? Con todos los que en Cuba en los últimos tiempos, pues han estado de alguna manera abordando estos fenómenos, como es el caso de Javier, como es el caso de Ernesto, como es el caso de Rosa Miriam. Entonces, yo creo que podemos ya pasar al debate, ¿no? Que si hay alguien que quiera pedir la palabra, comentar. El profe apuntó cuestiones importantísimas, yo lo escuchaba y hizo esta referencia a cuestiones del orden de lo psicológico, ¿no? Que tanto tienen que ver las redes también con eso. Entonces, nada, pues quien quiera participar, quien quiera hablar, pues le cedemos la palabra. No sé si Rodrigo quiera comenzar diciendo algo. Oye, buenas noches, Karima. ¿Se escucha bien? Yo te escucho, Rodrigo, yo te escucho. Perfecto. Buenas noches, profe. Ya que Karima me pasó el micrófono rapidito, me lo quiero tomar unos minuticos. Estuve poniendo mucha atención a
a su clase. Creo que es una clase que debemos profundizar porque abarcó muchos conceptos, muchas ideas que estamos enfrentando en la cotidianidad, sobre todo aquí en La Manigua. Pero quiero referirme a lo último que usted mencionó sobre esta idea de estar unidos, ¿no? Esta idea que usted nos habla de compartir el combate en las redes, pero también compartir los riesgos, los sacrificios, todas estas cosas que usted mencionó. Yo creo que estamos en el momento donde estamos enfrentando una guerra hasta de cuarta generación en su momento más quizás pico, por decirlo de alguna manera. Algunas veces no estamos conscientes de la importancia de esta guerra cultural, de esta guerra en las redes, de este combate que se está dando. Y aquí en La Manigua, y aquí veo a muchos compañeros y compañeras que son muy activos. Está Ernesto Guerra, Luis Vázquez, domador de Guzzi, León, Fidel Alejandro, Raúl Felipe, Willy, Abel, Zuni, etcétera, para mencionar algunos de los compañeros y compañeras que están aquí presentes, escuchándolo atentamente usted. Esta idea que usted menciona, profe, de estar unidos, usted menciona con los objetivos, con los planes, con los conceptos, debe llevarse a debate y análisis. Debe llevarse a debate y análisis. Y sé que algunos compañeros estaban un poco preocupados que esta noche pudiese salir el tema de Alma Mater, de la revista Alma Mater. Y yo respeto, algunos compañeros quieren ser cuidadosos en abordar este tema. Pero yo considero que es un tema, primero, cotidiano, o sea, es un tema de hoy, un tema que ha generado muchos comentarios, ha generado muchas posiciones por las recientes noticias, ¿no? Por la noticia que todos sabemos de la liberación del exdirector y de los del nuevo director de la editorial Abril y de la revista Alma Mater. Yo creo que obviamente la clase no es para eso, pero sí considero que en esta idea que usted, profe, habló sobre compartir los riesgos y debatir y analizar lo que está pasando, me gustaría preguntarle cómo usted ve esta situación con respecto a cómo se está haciendo periodismo en las redes sociales. Más allá de Alma Mater, ¿cómo se está haciendo periodismo? ¿Cuál es el rol de los influencers? ¿Cuál es el rol? Usted hablaba de que al capitalismo ahora le interesa que nosotros consumamos ideas, ¿no? Que consumamos ciertas ideas, ¿no? Que consumamos ciertos patrones, ciertas maneras de abordar la política y la realidad. Y las redes de alguna manera también son eso. Entonces me gustaría que comentara sobre el tema general de cómo nosotros en esta guerra cultural que se está desatando hoy mismo, con la tragedia incluso del Hotel Saratoga, se movilizó más de 2.000 personas que donaron sangre en las primeras 24 horas, en su gran mayoría jóvenes. De hecho, aquí hay muchos manigüeros que estuvieron ahí, Luis, y muchos manigüeros que fueron a dar su sangre en un momento de guerra cultural en las redes, en un momento que han aprovechado, y un momento también donde han salido otros temas como el tema del periodismo de las redes y de los influencers. Ya, por ahí, disculpe que me haya alargado, profe, y quiero darle las buenas noches a todos y agradecerles mucho por esta clase. No sabe cuánto estoy aprendiendo al escuchar, no sabe cuánto me ha hecho pensar y reflexionar lo que usted nos ha traído a colación esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, Rodrigo. Además, si podemos ser útiles, es el propósito. Mire, con las redes y el periodismo sucede algo. Es como que el genio salió de la lámpara. Ya nadie lo puede hacer. Lo puede volver a hacer entrar. O sea, hay dos aristas. Primero, con las redes, todo el mundo que actúa en ella y consume o genera
una información, una noticia, analiza, debate, da su punto de vista a partir de su nivel cultural, su percepción, etcétera, más buena, más mala, en lo que sea, si no es de manera profesional, está llevando a cabo una acción que se parece al periodismo. Por tanto, le ejerce una presión a la profesión del periodismo. Le pongo un ejemplo en el noticiero. Bermúdez, el periodista, está entrevistando a una funcionaria del partido, creo que es la primera secretaria del municipio. Y lo primero que le dice, compañera, en las redes, las personas dicen que el gas, que no sé qué, Fíjese para que usted vea, él subordina su pregunta, la pregunta no es de él. Él dice, la opinión que hay en las redes sobre este particular es esta. ¿Qué usted piensa sobre esto? Por tanto, es un fenómeno totalmente nuevo. ¿Por qué, Rodrigo? Porque aparece el elemento de la interacción, como yo dije, un fenómeno en que se interactúa en un tiempo y en un espacio de manera inmediata, en tiempo real. Por tanto, esa novedad marca una singularidad en el modo de hacer el periodismo. O sea, todos nosotros, lo que pasa es que nunca una gran cantidad de personas antes de que llegaran las redes sociodigitales tenía acceso directo a los grandes medios de difusión de pensamiento, de difusión de opiniones y de difusión de puntos de vista, que es lo que hicieron siempre como privilegio los periodistas y que se supeditaban a una política editorial, pero dejaban claro también su criterio personal como periodista. Bueno, las redes, ¿qué hace? Que emancipa, les quita el privilegio al periodismo. Es una realidad objetiva, se quiera o no. O sea, yo he leído artículos muy buenos, brillantes, de compañeros que no ejercen el periodismo. Mire, yo leí uno creo que fue de Willy, que él explica técnicamente cómo es que se produjo, de acuerdo con su opinión, la explosión en el edificio de Saratoga. Brillante. Dice, y esto me lo digo a partir de 18 años, creo que dijo, que tiene de experiencia en el manejo de estos, los gases, no sé, algo de eso. Si no hubiesen estado las redes, difícilmente la opinión de ese experto hubiese llegado. Y fíjate, yo la analicé con sentido común y me pareció con tremenda lógica a partir de los conocimientos que uno tiene de la química, de la física, cómo se suceden determinados procesos. Por tanto, es inevitable, Rodrigo y compañeras y compañeros, que haya un periodismo paralelo a partir de una de las funciones principales del periodismo. Usted dice, ¿qué funciones tiene el periodismo? Bueno, generar información y noticias. Ya la cantidad de información y noticias que se genera fuera de los espacios oficiales periodísticos es superior, es abrumadora. Y además se siguen más esas. Tiene que ser una figura muy destacada del periodismo con mucha autoridad, mucha relevancia para que pueda ser seguido. De lo contrario, nosotros seguimos a los llamados influencers. Por eso todos nosotros en esa unidad debemos convertirnos de una manera u otra en influencers. ¿Cómo? Difundiendo la verdad. Nosotros no tenemos que estar detrás del palo periodístico. Mira, me gusta como hace el Confilo, dice cao, y te pone una opinión contundente. Y yo he leído miles en esta plataforma, las leo, compatriotas que están desubicados, anexionistas que van, y yo he visto las respuestas que dan compatriotas nuestros, que para mí son contundentes, son muy buenos. Por tanto, es lo que pienso. Mira, sobre el tema de Alma Mater, hay que hablarlo sin prejuicio. ¿Qué pasó? Que antes los procesos, que ocurre también, es un elemento de esta nueva realidad.
Antes los procesos estaban, vamos a decir, más secretos, eran menos públicos, se quedaban dentro de un determinado grupo. No salía a la vista pública, al análisis público, al debate público. Y sin embargo, ahora eso ha pasado. Miren, yo le voy a decir algo que quizás algunos recuerden, quizás otros no lo sepan. Pero en el año 2001, en plena batalla de ideas, en Santiago de Cuba, el general de ejército le dio una entrevista a Talía González. Y eso fue, si mal no recuerdo, el 30 de noviembre del 2001 o el 2 de diciembre del 2001, está por ahí. O días antes o días después, pero está por ahí. Y a mí nunca se me olvida que el general de ejército dijo: lo que Fidel se ha propuesto con la batalla de ideas es que el día de mañana, cuando no estemos ninguno de la generación histórica, el pueblo sepa defenderse y nadie lo pueda confundir. Fíjate que brillante. Por tanto, no se le puede tener miedo. Si hoy se genera un debate, bienvenido sea. Nosotros lo que tenemos que tener la suficiente suspicacia de tener esos elementos que al menos le compartí. Hay más, pero al menos esos elementos que le compartí. Mire, apegado a la verdad. Vamos a hablar el debate apegado a la verdad. Le alejado de la intriga, de lo insustancial, de lo cínico, de lo insensible, del brete, del chisme, de lo que no, de lo que genera confusión. Si nada de eso aporta, sencillamente en unidad, y podemos compartir todo el riesgo que sea, defendemos entonces lo que él decía, la verdad, por encima de todo, la verdad. La verdad no es que nos lo digan todo. La verdad es que en ese caso hay que decir, el compañero fue liberado. Esa es la verdad que conocemos, o eso es mentira. Nadie ha dicho es mentira, sino que a partir de criterios malintencionados se ha tratado de generar toda una situación. No, fue destituido, entonces las causas fue por esto, y se desvanece la idea central. Por tanto, lo resumo en eso. O sea, pienso que es un momento histórico único. El genio salió de la lámpara, no va a volver a entrar. Va a haber, vamos a llamarlo así, yo no le llamaría periodismo, sino es generación de opinión popular, debate popular, análisis popular, la oportunidad de habernos emancipado a través de estas redes, que es una de las cosas que nosotros podemos hacer. Y de hecho fue lo que nos dijo el jefe, Internet está hecho para nosotros. Es aprovechar Internet para difundir las verdades, las causas humanas del mundo, que no se destruya, estar en contra de las guerras, etcétera. Por tanto, es lo que te puedo compartir. O sea, me parece que sobre este particular, lo de Saratoga y todo lo que está alrededor, hacerlo con una ética, con un profundo humanismo, que es lo que nos caracteriza a las cubanas y a las cubanas, a las revolucionarias, a los revolucionarios, y a los comunistas, de nuestro pueblo, a las personas de bien, de buena fe, a los verdaderos patriotas, a los que desean de verdad el progreso, el bienestar humano. Por tanto, bienvenido a esa emancipación, vamos a llamarlo así, Rodrigo, periodística. Es lo que le puedo comentar a usted y a todos los compañeros al respecto. Muchas gracias, profe. Bueno, yo creo que William estaba pidiendo la palabra. William. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Buenas noches, profe. Excelente. Siempre estas clases magistrales son obligatorias. La asistencia es obligatoria, como digo yo. Profe, analizando y escuchándolo a usted en toda esta exposición que ha hecho, yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, nosotros sabemos que el objetivo de muchos de nosotros en las redes sociales, de la mayoría de los revolucionarios,
los que decidimos mudarnos hacia este escenario, hacia este campo de batalla, porque así entendimos que era más que necesario, era un campo de batalla que no dominábamos, en el cual no teníamos mucha presencia o sea, en los inicios, y se estaba dando una ofensiva muy grande para desprestigiar a la Revolución Cubana. Nosotros el objetivo que perseguimos siempre de los inicios fue dar a conocer la verdad de nuestro país al mundo. O sea, tener este escenario también como lugar para poder decir la verdad de Cuba, exponer qué cosa es Cuba, dar a conocer a todas las personas que están en las redes sociales, que son millones y que desconocen la realidad cubana, qué estaba pasando en Cuba, qué somos los cubanos, cómo somos, cómo es nuestro sistema, cómo es nuestro país. Y eso yo creo que se ha ido diluyendo porque se ha caído, en primer lugar, en la discusión frontal con la gusanera, con la izquierda gelatinosa, con la pseudoizquierda, con los que no son de izquierda, dicen ser de izquierda. En definitiva, con todo ¿cómo decirle? Un diapasón, ¿no? De personas y de usuarios que hay en las redes que en definitiva de cuentas nos han desvirtuado y nos han desviado precisamente de ese objetivo principal que es el que tenemos. Hoy en día, bueno, lo estamos viendo en Facebook, seguimos enfrascados en esto, pero nos diluye mucho la discusión sobre temas que también, no por el hecho de que se discutan no sean importantes, sino pero como que ese objetivo principal ha quedado desplazado a un segundo plano. ¿A qué usted cree que puede deberse esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos enfrentar precisamente este tipo de situación que se está dando en todas las redes sociales? ¿Y qué consejo usted nos daría para todos los que estamos inmersos en esta batalla mediática en este mundo virtual y digital, para retomar ese objetivo principal que tenemos y no caer precisamente en esto que yo le estaba explicando al principio? Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Willy. Bueno, más que consejo es compartir. De hecho, creo que en la propia conferencia hay un grupo de ideas que, bueno, yo voy a socializar en la Biblioteca de la Manigua, en la presentación digital que me ha guiado en esta exposición para que la puedan tener todo a mano. A ver, Willy, lo primero es que en todas las épocas revolucionarias siempre se ha suscitado un debate para ponerse de acuerdo las fuerzas revolucionarias sobre la estrategia, los objetivos, el plan de lucha. O sea, eso es inevitable. ¿Por qué? Porque partimos de un elemento. Si de verdad queremos que prospere, tiene que ser discutido, tiene que ser debatido. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que hemos caído en lo que Lenin en una ocasión llamó enfermedad infantil del izquierdismo y que yo, con ese criterio leninista, le llamo también el infantilismo revolucionario. Que a veces, no, en primer lugar, perdemos tiempo en la orientación y prima más el ser importante, el egoísmo, en que sea mi idea la que prevalezca y no la que le interese a la mayoría, al colectivo, a la nación. Recuerda que el mérito, en mi opinión, más grande, además de luchar con la vergüenza de Agramonte, fue a la postre subordinar su idea a la de Céspedes. O sea, recuerden que ese debate fue caliente en Guaymaro. Céspedes decía guerra, revolución primero y después república. Y Agramonte decía república primero y después la guerra. Al final prevaleció el criterio de Céspedes. Y lo más importante es que Agramonte
se subordina. O sea, traigo esto a colación porque eso siempre ha pasado entre los revolucionarios para ponernos de acuerdo. Tiene que ver con qué, con madurez, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con nuestras visiones, con nuestros intereses. Por tanto, para, en primer lugar, no fracasar en las redes, si tú me pides más que un consejo, una realidad, es esto. Hemos logrado crear espacios y los estamos teniendo articulados tanto en el mundo virtual como en el mundo físico, con un propósito: construir y defender la revolución socialista, desarrollarla, hacerla próspera, justa, humana. Por tanto, en eso ya nos estamos poniendo mucho de acuerdo. Y yo fíjate, te pongo dos ejemplos y voy a leer después un fragmento de un discurso que quizás sea con lo que termine, que dijo el comandante en jefe en pleno periodo especial a los periodistas, precisamente, en un congreso de la UPEC. Lo más importante, y se ha quedado demostrado, por ejemplo, el 1 de mayo. 1 de mayo, hay compatriotas que se han asombrado. El que se asombra no conoce al pueblo cubano. El que se asombra no conoce la historia del pueblo cubano. El que se asombra no sabe de qué está hecha la revolución cubana. Y está hecha de las mujeres y los hombres que vimos allí en el 1 de mayo. Ahora, con el accidente desafortunado de Saratoga, se ha movilizado todo un país conmovido, solidario y combatiendo a los enemigos de siempre. Tremendo. Y la mejor evidencia de todo es que la revolución sigue fuerte, vital y pujante. No la han podido destruir. Ahora, segunda dimensión. Mira, yo creo que no, mientras el enemigo nos ataque, tiene que tener respuesta. Lo más peligroso es subestimar al enemigo y dormirnos con la idea de que somos los más fuertes. Eso dijo Lenin. Por tanto, si el enemigo dice, nosotros respondemos. Lo que no siempre tenemos que estar al contraataque, ni a la contraofensiva. Nosotros tenemos que también pasar a la ofensiva, tener iniciativa. Y eso lo estamos haciendo. ¿Entiendes? Eso lo estamos haciendo real. Esto que está aquí, esta preocupación que tú trasladas, está diciendo que no estamos contraatacando, nos estamos preparando. Porque ese enemigo no se le puede dejar sin darle una respuesta. Plan contra plan, dijo Martí. ¿Por qué? Porque se decide en el terreno de las ideas esta batalla. Nosotros tenemos que tener alrededor de nuestras ideas a la inmensa mayoría del pueblo revolucionario de Cuba. Y tenemos que tener detrás de nuestras ideas a la inmensa mayoría de la noble humanidad, de la población de la humanidad. Y eso se hace contrarrestando. Porque recuerda que hay un dicho popular que dice que el que calla otorga. Usted lo que no puede es, nosotros hemos dicho, nadie va a convencer. Imagínate tú que tú eches un debate con Otaola, él diciendo barbaridad y tú tratando de convencer a Otaola de que no es así. No, esa batalla no se echa. Pero si Otaola dice esto, yo entonces por las redes difundo la verdad de Cuba. Eso, y le digo mentiroso, sinvergüenza, descarado, todas esas cosas que caben. Y no entretenernos con adjetivos, pero si necesita decírsele desfachatado, se le dice desfachatado, si lo amerita. Si no lo amerita, sencillamente en lo que se ataca es su diatriba. Y eso, pero no se puede dejar sin respuesta las ideas enemigas, porque recuerden que las ideas enemigas penetran y crean reflejos y nos crean claros en nuestra fila y seducen y llevan gente hacia su fila y los convierten en mercenarios. Por tanto, tú no puedes subestimar al enemigo. Si él tira, nosotros tiramos con fuerza superior. Y que nos vea unidos, monolíticos, seguros, sobre todo seguros de la victoria. Y es lo que creo que modestamente hay que transmitir. Y una última idea que le he tenido pendiente y no le he dicho.
trabajar, si en mi opinión hoy hay una idea para trabajar, es crearle confianza a nuestra población. Confianza de que de este momento duro vamos a salir victoriosos. Porque no, miren, se lo digo, porque el único modo de usted ver el futuro es con el pasado y con el presente. Por muy duro que sea este presente, este pueblo ha demostrado que hemos salido. Y este no ha sido el momento más difícil que hemos tenido. Y nosotros tenemos infinidad de ejemplos que dicen, que nos dan la certeza y la seguridad de que esta dura coyuntura la vamos a pasar venciendo y que vamos a salir más fortalecidos. Eso hay que transmitirlo. Si hay una idea que hay que calar en todos nuestros compatriotas, es que Cuba vencerá, que Cuba no claudicará, que Cuba no se rendirá, que Cuba no traicionará a la humanidad, porque la humanidad nos apoya porque estamos resistiendo y estamos venciendo. Porque lo que hacemos es asombroso, nadie lo ha logrado en la historia. No porque nosotros queramos, sino porque ese imperio ha querido que nosotros seamos los que los enfrentemos. Él es el que se ha empecinado en que seamos nosotros. Y nosotros por tradición no claudicamos. Cuando hubo un San Juan, hubo un Baraguá. Y terminó en un triunfo de enero todos los errores y reveses de la revolución. Por tanto, si hay algo que creo que en las redes hay que transmitir es confianza en la victoria, fe ilimitada en la victoria, de que este pueblo podrá, y de hecho está venciendo el pueblo. Ya vencimos la pandemia. No, total, todavía queda, no podemos, pero ya la pandemia está vencida. La pandemia, nadie puede decir que la pandemia está derrotando al pueblo cubano. No, el pueblo cubano con sus científicos derrotó y con su brillante dirección del partido y del gobierno, su brillante, combativa, certera dirección del partido y del gobierno, vencimos la pandemia. Entonces, si hemos capaces de vencer la pandemia, vamos a vencer también la inflación y también vamos a vencer la subversión, que de hecho, fíjate, la subversión no puede decir que esté venciendo. Porque en términos militares el vencimiento es objetivo. Y los objetivos de la subversión no se han logrado en Cuba. Y dista mucho de que se logren esos objetivos en Cuba. Pero les digo, nosotros estamos venciendo. Y eso hay que difundírselo a todo el pueblo. Y que lo sepa. Eso en las redes hay que decirlo con argumentos sencillos. El hospital que no se para, la escuela que no se para, nosotros que no retrocedemos, la guagua que a pesar de no hay combustible están en la calle, el pueblo que resiste la inflación y el pueblo que apoya a sus dirigentes, el pueblo que marcha el 1 de mayo, pero ponerle a decirle, eso demuestra que es un pueblo que está venciendo, para la gente sepa que verdad está venciendo, porque ellos no están diciendo, ustedes están derrotados, y nos ponen 4 cosas. No, derrotados están ustedes que no han podido salvar el mundo. Derrotados están ustedes que han destruido el planeta. Derrotados están ustedes que se han unido en una poderosa maquinaria imperial mundial para destruir un país y que no le quitan el bloqueo. Ustedes son los que están derrotados, que apelan a todos los medios abusivos, increíbles, absurdos, para derrotar el ejemplo y la resistencia de un pueblo. Ustedes son los que han perdido esta guerra. En todos los órdenes, moral, político, cultural, ideológico, la han perdido. Y eso nosotros tenemos que difundirlo. Es una verdad que hay que difundir. Yo creo que sí. Y transmitirle, llenar de fe a nuestra población. Y reanimar el orgullo nacional, el patriotismo nacional, que está muy unido al internacionalismo. Nosotros no somos nacionalistas. Nosotros somos patriotas e internacionalistas. Pero rescatar ese orgullo nacional, buscar los paralelos. El otro día me gustó que dijo el presidente López Obrador, no, la Numancia de esta época, Cuba. Hay que explicarle al pueblo qué fue Numancia. Pero a diferencia de Numancia sí los romanos la pudieron destruir. Numancia no pudo trascender, pero el pueblo cubano sí ha trascendido. Numancia sí, Numancia no se rindió. Fue destruida, pero no se rindió. Y es tremendo ejemplo. Pero en el caso cubano nosotros no hemos sido destruidos. Y mucho menos hemos claudicado. Por tanto, nosotros somos Baraguá. Nosotros somos el Moncada, nosotros somos la Sierra, nosotros somos Girón.
Nosotros somos la alfabetización, somos las misiones internacionalistas, tanto en el campo militar como en el campo civil. Somos la solidaridad, somos el contingente Henry Reed, somos las 5 vacunas. Ese es el pueblo cubano, esa es la revolución. Y es lo que demuestra que estamos venciendo. Eso hay que transmitírselo a nuestro pueblo, porque lo hace este heroico pueblo. Y no lo hace otro, lo hace este heroico pueblo. Y lo saben los yanquis. El día que se caiga el bloqueo, se va a caer. Yo sé que pronto no, pero se va a caer. Es porque resistió el pueblo. Y quiere decir que venció el pueblo. Es lo que te puedo transmitir, Willy. Muchas gracias, profe. Gracias por su respuesta. Karima. Profe, si no hay alguien más que tenga pregunta, tengo un comentario que escribió Abel. Abel nos dice que él no puede usar el audio, está con los audífonos, pero me gustaría leer el comentario de él. No sé si usted lo vio en el chat. A ver, sí. No lo he leído. Se lo leo entonces. Dice para el profe. Dice, las redes sociales no son medios de producción tradicionales. Los bienes que producen no son materiales, son bienes intangibles y generan comparativamente menos empleos que medios de producción de igual patrimonio. En el caso de las redes sociales o sociodigitales, la riqueza se produce a partir de los datos de los usuarios. De los datos, hace un énfasis en el asunto de los datos de los usuarios. De esta manera y bajo la aparente trampa de la gratuidad, nos convertimos en trabajadores, si lo pone entre comillas, nos convertimos en trabajadores, o cuando menos productores de información que estos medios convierten en mercancía. Evidentemente, aquí habrá una relación donde un dueño administra la riqueza generada y sin tener que remunerar a los que le generan su riqueza. Ese es el comentario de Abel y le gustaría que usted comentara al respecto. De Abel MP, que está presente ahí. Ya, Abel, gracias por su comentario, Abel. A ver, lo suscribo al 100%. Es así, es toda una novedad. Cuando Marx, y antes de crearse el fenómeno de las redes sociodigitales, la inmensa cantidad de ganancias del capitalismo era a través de la plusvalía. O sea, la cantidad de trabajo socialmente útil que los obreros producían y que el capitalista se embolsillaba. O sea, sencillamente, el ejemplo clásico, una fábrica produce zapatos, el zapato, dice el capitalista, vale 10 pesos y le paga al obrero 5 y se embolsilla los otros 5. Ya, esa es la plusvalía. Hasta antes de las redes sociales, así era prácticamente el enriquecimiento clásico del capitalismo. Ya con hay un nuevo tipo de enriquecimiento, que es el enriquecimiento por especulación. O sea, como bien él dice, por la generación de riquezas con bienes inmateriales, que no es un invento. La especulación, recuerden que está en las bolsas de valores, está, por ejemplo, en lo que hizo George Soros, que creaba crisis en determinados países, provocaba fugas de capitales y entonces quebraba un país entero y lo obligaba a que todas las riquezas, todos esos capitales, todo ese dinero lo pusieran en los bancos que él quería y así él se enriquecía sin vender nada, creando crisis. Todo ese fenómeno se llamó especulación. Este es igual. Aquí se venden datos y se vende publicidad. O sea, no solo datos, sino también publicidad. ¿Por qué? Porque como yo explicaba, por ejemplo, a la Nike le interesa vender
un grupo, vender un nuevo producto. Indumentaria deportiva, camisetas, pullovers, chores, zapatos, etcétera, etcétera, gorra, indumentaria deportiva. Y él le dice a Mark Zuckerberg, quiero hacerlo a través de Facebook. Y sencillamente Mark Zuckerberg le dice, ¿para qué cantidad de usuarios tú estás dispuesto a pagar? Eso es real lo que estoy diciendo. Y él dice, bueno, yo quiero que llegue a 1.000 millones de personas. Y entonces Mark Zuckerberg le dice, bueno, para eso cuesta $1.000 millones. Ya. Nike paga $1.000 millones. ¿Y qué se encarga Facebook? De los programadores reprogramar los algoritmos y a 1.000 millones de personas que siguen a famosos, al círculo de poder, a los bellos y bellas, sencillamente le da la publicidad y le vende la publicidad. Sencillamente Facebook dice, bueno, bien, compadre, por usar la ropa de Nike, yo te voy a pagar 30 pesos por estar en las redes una semana. Y entonces después, ¿qué hace Facebook? Como nosotros seguimos a Messi, un ejemplo, Messi aparece en el Día de las Madres en un ambiente familiar y no nos percatamos que está usando unos zapatos Nike. Poncho, mira los zapatos Nike. Y después viene el reggaetonero que nosotros también seguimos y aparece con la camiseta, el short y la gorra Nike. Y así, y nosotros no nos percatamos de que estamos consumiendo. Y el día de mañana, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las tiendas de Nike y compramos el producto. Eso está funcionando así también. Ganó Facebook de una manera, vamos a decir, inmaterial, no tuvo que vender nada y obtuvo dinero por publicidad y no necesariamente vendió datos al otro, al productor, a la empresa, a la compañía. ¿Ya? O sea, lo empleo porque sí se han dado casos como fue el de Cambridge Analytica, que Facebook sí vendió datos para las elecciones del Brexit en Gran Bretaña. O sea, le vendió, pues, sobre qué masa yo puedo influir para que diga no y rompa, o sea, que quiera salir de la Unión Europea. Y sabía, a partir de los datos, de un grupo de electores que tenían quizás duda, inseguridad, habían abordado más o menos el tema. Y entonces Facebook sí le dio los datos a eso. Y le dijo, mira, es con esta característica, esta persona, así, 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 así. Y entonces Cambridge Analytica desarrolló un grupo de algoritmos con mensajes personalizados. Por tanto, esos mensajes electorales, políticos, ideológicos, llegaron a esas personas. Y entonces, al final, esas personas fueron inducidas al voto de salida del Brexit. O sea, explico esto para que se entienda cómo es que se emplean los datos en las redes y cómo se da esta nueva manera de enriquecer. Por eso usted dice, imagínate tú, $126.000 millones. Eso es una aberración. Que lo que tiene Mark Zuckerberg, 124.000 Sergey Brin y 128.000 Larry Page. Imagínense ustedes, más de casi $400.000 millones entre ellos tres personas generan más dinero que toda la América Latina y el Caribe prácticamente juntos. Ya, es realmente una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, es lo que puedo explicar, Rodrigo, con respecto a ese tema. Muchas gracias, profe. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Déjeme revisar el chat. En el chat, no, alguien desea comentar, preguntar. Son las 11:20 de la noche, ya estamos ya casi en hora para terminar, profe. ¿Le parece si no hay otra intervención? Concluya de sus palabras finales y terminemos. Ya, la primera es de agradecimiento. Dígame, ¿sí? Digo, la primera es de agradecimiento a todos los participantes.
La segunda, la de expresar mi solidaridad con familiares, amigos y también al pueblo de Cuba ante el lamentable accidente del pasado viernes 6 de mayo en los alrededores del Hotel Saratoga y en el propio hotel, las lamentables pérdidas de vidas humanas y el sufrimiento sobre todo de madres que este domingo pasaron un día muy triste. Y en tercer lugar, como dije, que me permitan concluir con estas ideas del comandante, que también las voy a postear en mi muro de Facebook con la imagen del comandante en jefe. Decía, las condiciones que se están viviendo, tanto internas como externas, son propicias para el número de los que se sienten pesimistas, el número de los que están desalentados. Lógicamente, tiene que crecer en condiciones de esta naturaleza. El número de personas que desertan o el número de personas que traicionan crece en estas condiciones. Como hemos dicho, es fácil ser revolucionario en tiempos fáciles. El mérito verdadero es ser revolucionario en tiempos verdaderamente difíciles. En realidad, no me asombro de los que se desalientan. No me asombro de los que se desmoralizan. No me asombro de los que desertan. No me asombro de los que traicionan. Realmente me asombra el número extraordinario de personas que se mantienen firmes, con la moral alta, con la fe sólida. Eso lo veo en muchos lugares. Lo asombroso es el grado de patriotismo y el grado de espíritu revolucionario que exhibe nuestro pueblo. Y así también lo exhibe la Manigua. Gracias a Rodrigo y a todos los compañeras y compañeros. Muchas gracias, profe. A mí me gustaría que de alguna manera poder volver a abordar este tema de hoy. Me pareció que hay cosas que deberíamos profundizar. Usted habló también sobre la lucha contra los anexionistas, la lucha contra los vendepatrias, la lucha contra los corruptos. Y eso tiene que ver con estrategias, tiene que ver con maneras de organizarnos. Creo que la Manigua es un espacio más de muchos espacios donde se defiende la revolución. Es un espacio donde estamos todos aprendiendo, donde hemos cometido errores, donde hemos asumido nuestra autocrítica, pero que también hemos logrado un cierto impacto. Nos gustaría mucho continuar con este tema, profe, si es posible en el futuro. Sería bueno la transcripción, ahora cuando tengamos el audio, sobre varios temas que usted mencionó, que son muy relevantes para el día a día de la Manigua, para el día a día de cómo estamos haciendo, cómo estamos involucrados en cómo estamos combatiendo en estas redes. Y cómo hemos formado este experimento que ha sido muy espontáneo, pero ha sido un experimento que es la Manigua. Y nada, quiero invitar a todos los presentes a que pensemos sobre este tema. Muchas gracias, profesor, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Saludos desde Guantánamo. Vamos a dejar los micrófonos abiertos unos minuticos para quien quiera despedirse del profe y de los demás. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Un abrazo. Hemos dejado los micrófonos abiertos para quien quiera despedirse rapidito. Vamos a dejarlo unos minuticos abiertos los micrófonos, profe. Son las 11:25 y cerramos a las 11:30 en punto. Ya, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Muy importante su conferencia. Agradecido. Agradecido yo de ustedes.